Estamos en compañía del doctor Jorge Jáuregui, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y vamos a hablar sobre los alcances normativos para el desarrollo y financiamiento de campañas electorales para los comicios congresales. Le damos, por supuesto, la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Mielda, muy buenos días, un placer estar en su programa. No, gracias a usted por acompañarnos. A ver, el dinero ha sido siempre tema no de discusión, pero sí de preocupación. Hay que decirlo, en algunos momentos sí de discusión, porque claro, hay que discutir para que seguramente se ajusten, modifiquen normativas y efectivamente haya un sistema de control sobre el dinero que ingresa a las organizaciones políticas. En el caso de estas elecciones, que son extraordinarias, distintas, ¿cómo es que se va a manejar el dinero de las campañas de cada candidato? Bueno, en efecto hay que señalar que el tema del dinero en la política es un tema central, probablemente sea uno de los temas, digamos, de mayor relevancia, conjuntamente con el diseño del sistema electoral, el diseño del sistema de representación, el diseño de los partidos, ¿no? Son temas muy relevantes. Sin embargo, nos ha generado mucha atención o mucho interés como sociedad el tema del dinero en la política, porque hemos visto fenómenos en los cuales se ha empezado a indagar respecto a la posibilidad de dinero, digamos, de origen ilícito en las campañas electorales, ¿no? Sobre esa base hay que decir que los sistemas de financiamiento de la política de modo general tiene dos grandes esferas, ¿no? Una esfera que es las formas como se financia la política, cuáles son las formas permitidas para financiar la política. Por ejemplo, si hay financiamiento público, si hay financiamiento directo, si hay financiamiento privado, cómo es ese financiamiento privado, cuáles son las formas permitidas, ¿no? Y la otra gran esfera también es la que está vinculada a las formas como se controla el cumplimiento de las reglas de financiamiento, ¿no? Lo que se ve por la experiencia comparada es que los sistemas de financiamiento de la política que funcionan mejor son aquellos que tienen un equilibrio entre las formas de financiamiento, formas racionales, razonables de financiamiento, y las formas como se controla. Perfecto, que responden a cada una de esas posibilidades de financiamiento. Exacto. Para que no hayan vacíos ni escapes. Exacto. Si, por ejemplo, se genera una ventana de oportunidad muy grande para el ingreso de dinero privado, los mecanismos de control tienen que ser en la misma dimensión, pero si la ventana de oportunidad para el ingreso privado, de plata privada o de dinero privado es muy grande, entonces lo que va a pasar es que probablemente se esté incentivando para el ingreso de dinero y eventualmente dinero opaco y también ilícito. Claro. Y si el control es débil, eso acentúa ese incentivo, ¿no? Ahora, allí hay dos alternativas, ¿no? Responder, como menciona usted, con eficiencia a esas oportunidades o posibilidades de financiamiento, o ir poco a poco suprimiendo también el ingreso de dinero, lo cual no le agrada a ninguna organización política. Claro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el caso peruano? Luego del referéndum, que sucedió, digamos, hace relativamente poco tiempo, exacto, se aplicó una serie de modificaciones de orden constitucional. Una de estas es la que vincula el financiamiento, ¿no? de la política, que exista financiamiento público de las campañas, que va a ser incorporado a través de una suerte de franja electoral ampliada, es decir, la propaganda electoral va a ser contratada, va a ser pagada por el Estado, ¿no? Y a través de ese sistema de franja electoral ampliada, eso es una competencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y entonces esto va a permitir equiparar las condiciones de equidad en la competencia electoral, porque entonces va a depender menos del dinero y más del nivel de propuesta, claro digamos, del liderazgo, de la cercanía con los electores. Y aquí hay que explicarle al televidente que, claro, esa decisión se toma además porque un gran porcentaje de los gastos de campaña iban justamente para este tipo de publicidad. Exacto. Entonces, quitándole ese peso de dinero a las campañas, digamos, se ayuda de alguna manera o se minimiza el riesgo de que dinero ilegal ingrese a cada organización, ¿no? Exacto. Hemos visto, por ejemplo, que en la última elección general, los partidos que pasaron a segunda vuelta, grosso modo reportaron 18 millones de soles en gastos de campaña, reportados formalmente, de los cuales sobre el 80% era destinado a pagar propaganda electoral en medios de comunicación. Entonces, nos queda claro que las campañas electorales y de modo general la política demanda recursos, que si los recursos no los pone el Estado, los va a tener que poner el privado. Y hay que decirlo que evidentemente el privado no aporta necesariamente con altruismo, sino que de repente hay una suerte de aporto para algo. Esto nos lleva a un escenario. Si las campañas electorales y la política depende solo del dinero privado, esto genera condiciones favorables para que se produzca luego la captura de la representación por parte de quienes han financiado. Lo que hemos visto por algunas investigaciones que aún no culminan a nivel judicial es que hay la posibilidad, existe el cabo suelto de ingreso en algunos casos de dinero probablemente hasta ilícito, ¿no? Eso se está investigando.
Y entonces esto deforma sustantivamente el sentido de la representación política en una democracia representativa, es decir, que sean los representantes expresión del interés, de las expectativas de los ciudadanos, porque entonces los representantes van a representar los intereses de quienes les han financiado las campañas. Y en un sistema electoral que desconecta a los ciudadanos de la representación, como es el que tenemos por el método DON, que aplicamos esa fórmula perversa, que distorsiona muy fuertemente la voluntad de los electores, entonces se generan condiciones ideales para la captura, para que se desapegue el interés del representante respecto al interés de los representados. Sobre esa base, entonces, nuestro sistema de financiamiento de la política, que está previsto en la ley de organizaciones políticas, es, yo diría, bastante malo, porque genera unas ventanas de oportunidad enormes para el ingreso de dinero. Por ejemplo, un aportante privado, persona natural o jurídica, dice la norma, puede aportar hasta 120 unidades impositivas tributarias al año. Hay que preguntar, ¿cuántas personas pueden donar cerca de $500,000 a un partido por altruismo? Claro. Esos son los nombre aportes, propio, ¿no? claro, digamos, por más que sea transparente, que es lo claro, que se pide siempre. Y digamos personas jurídicas o personas naturales, porque la ley establece ambas posibilidades. Y esa persona natural, además, lamentablemente hay que decirlo, trabaja seguramente en alguna organización o puede ser dueño de una organización. Entonces, claro, el dinero no se da a través de ese tercero, pero otra ventana de esa es la relación, ¿no? Otra ventana de oportunidad, por actividades de financiamiento proselitista, no sé si nos ha quedado un poco en la imagen los cócteles de campaña, esos fenómenos, ¿no? Esos tipos de actividades. Por ese tipo de actividades se puede recaudar hasta 240 unidades impositivas tributarias por actividad. Estamos hablando pues de una cantidad enorme de dinero. Entonces, vemos cómo la ventana de oportunidad para el ingreso del dinero privado es enorme. Y cuando hemos visto la forma como se controla esto, OMPE tiene reducido el periodo para controlar, para auditar a los partidos políticos de 6 meses a 4, se reduce, y vencido ese plazo ya no puede imponer sanciones. Y los reportes además se entregan ya, eso también cambió, ¿no? Se entregan incluso después de la elección. Y eso es para las campañas, aquí estamos hablando del financiamiento regular, claro, general. ¿no? General. Entonces vemos cómo las formas de control son bien débiles. Es mi particular punto de vista que a OMPE con esta variación se le reduce la capacidad de control, lo que no pone en duda la alta calidad del personal de OMPE, el alto profesionalismo. Pero es un desafío mayor, ¿no? Pero claro, estamos hablando de la ley. La institución, yo creo que los organismos electorales en el Perú funcionan bastante bien, hay que reconocerlo, son reconocidos internacionalmente además. Pero es la legislación la que tiene el problema, es el diseño institucional de la ley la que genera un control más bien un poquito débil y una ventana de oportunidad enorme para el ingreso de plata. Por eso es que se impulsa el cambio constitucional para incorporar el financiamiento público de las campañas a través de franja, porque eso entonces va a atenuar el poder que genera el tener dinero para financiar campañas sobre la representación. Y eso es lo que vamos a tener para esas elecciones extraordinarias. Exactamente. Ya está, digamos, establecido en el cambio constitucional aprobado, que se establezca primero el financiamiento público de las campañas, que va a ir con una forma de financiamiento indirecto, es decir, a través de una suerte de franja, que corresponde a OMPE regular el mecanismo a través de su gerencia y supervisión de fondos partidarios, ¿no? Y por otro lado, tenemos que se ha creado una figura de un delito nuevo, ¿no? Se ha modificado el Código Penal para incorporar una nueva figura en el capítulo, ¿no? Que regula, capítulo por decirlo de una manera, ¿no? Que regula los delitos electorales, se incorpora la figura del delito de financiamiento prohibido de campañas, ¿no? Entonces, ahí hay una gradualidad, ¿no? Entonces se va digamos, a sancionar, ahora sí, con pena privativa de libertad para un agente, una persona que pueda solicitar, aceptar, entregar, recibir aportes de una fuente prohibida legalmente. Entonces, acá hay que decir que la misma ley prevé cuáles son las fuentes prohibidas, ¿no? Entonces, se refiere, por ejemplo, a los aportes de personas naturales, privadas, extranjeras, entidades del Estado, ¿no? Entonces, tampoco es una ley que se pone en todos los supuestos. Se reduce a establecer como figura penal a casos muy específicos que son bien difíciles de ver en la realidad, ¿no? O sea, que una entidad del Estado financie, ¿no? O, por ejemplo, financie una campaña, eso es imposible, ¿no? O que de repente, por ejemplo, se reciba financiamiento de una persona condenada por narcotráfico, por tala ilegal, o de repente por cualquiera de estos delitos, ¿no? Cuando hemos visto que lo que se ha dado en la práctica es que quienes hacen los reportes de campaña
utilizan mecanismos que se denominan el pitufeo, es decir, ponen a terceros para poder cumplir con la formalidad, pero ¿no? Entonces yo creo que esta ley tampoco, que está vigente, es una de las cuales el jurado ha indicado que no va a inaplicar, porque hay que recordar que el supremo intérprete, el Supremo Tribunal Electoral que aplica es el Jurado Nacional de Elecciones, y ya se ha pronunciado mediante una resolución en la que ha establecido cuáles las leyes aplicables. Entonces, de las leyes electorales aprobadas en agosto, ¿no? 3 de estas que corresponden al ámbito de la democracia interna, al ámbito de la modificación al sistema electoral para el establecimiento de una ampliación de la cuota de género y la alternancia, y también lo relativo a la modificación de los mecanismos para inscripción de partidos y pérdida de inscripción. Esas 3 leyes no las va a aplicar, pero de esas 4 leyes que se aprobaron en agosto, una es la que corresponde a la creación de este delito de financiación. Esta sí está vigente. Muy bien. Ahora, cuando se habla de delito, hay pues un presunto delincuente, ¿no es cierto? ¿Quién asumiría la responsabilidad en una elección como esa, ¿no? En una elección congresal? La ley se pone más o menos en varios supuestos, ¿no? Hay una posibilidad que sea cualquier agente, cualquier persona que acepta, recibe o transfiere, ¿no? Recursos de una fuente prohibida, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que recibe dinero de una fuente prohibida, digamos, una persona condenada por narcotráfico, ¿no? Por decir, ¿no? Y esta extensión de la prohibición es hasta 10 años después, ¿no? De haber sido condenado. Entonces, es cualquier persona que transfiere, o recibe o solicita aportes. No necesariamente tiene que tener un cargo en la organización política, ni tesorero, ni jefe de campaña. No necesariamente. Ese es un primer supuesto. Quien facilite. Exacto, quien participa de modo general, ¿no? Es un partícipe. Entonces, ahí tiene una pena privativa de libertad posible entre 2 y 5 años. Luego ya hay una figura que es una figura más precisa, que tiene una pena privativa de libertad entre 4 y 6 años, que sí corresponde ya al caso al tesorero, responsable de campaña o candidato. Ahí hay que decir que el 2017 se modificó también la ley de organizaciones políticas y se incorpora, además de la figura del tesorero, que ya existía, que es el encargado de todo el tema finanzas, ¿no? de rendición de cuentas, recepción de recursos y rendición de cuentas ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMP. Además de esa figura que existía, se creó la posibilidad, se incorporó la posibilidad de que sean financiados también, puedan conseguir financiamiento directamente para sus campañas los candidatos al Congreso, los candidatos al Congreso, como este caso, los candidatos al Parlamento Andino, los candidatos a alcalde y gobernador regional, ¿no? Ellos pueden financiar directamente sus campañas y para eso pueden designar un responsable de campaña. Entonces, en ese segundo supuesto de la ley penal, ¿no? Se incorpora a que si esta recepción de recursos y captación de recursos, ¿no? O el que pide recursos de fuente prohibida tiene la condición de tesorero, responsable de campaña o candidato, entonces la pena privativa de libertad es entre 4 y 6 años. Muy bien, ahora, no hay la posibilidad entonces de que un candidato o que un tesorero se lave las manos si es que quien hizo o quien participó en la transferencia de dinero fue un tercero. Claro, porque si, digamos, el tercero y el candidato serían responsables, ¿no? Serían responsables. Uno, se le sería aplicarle una pena de 2 a 5 años, si es un tercero, y si en caso sea candidato, sería de 4 a 6 años, ¿no? Muy bien, doctor Jáuregui. ¿Algo que usted quiera agregar, quizá hacer esta invitación a que el ciudadano sepa también quién financia a su candidato o a su candidata? Yo creo que eso es importantísimo. Yo creo que es importantísimo. Esa pregunta que debemos hacer en cada proceso electoral. Exacto, ¿no? Ver de dónde provienen los recursos. Yo creo que es un aporte interesante y hay que reconocer que eso es una iniciativa que, bueno, ha partido del Poder Ejecutivo, ¿no? Modificar las formas como se financian. Yo creo que es muy importante el financiamiento público de las campañas, porque hay que tener claro, la política demanda recursos y los recursos que se destinen a financiar una campaña o a financiar a los partidos no es gasto, sino es una inversión en democracia, porque es lo único que nos garantiza que la política no esté capturada, como tenemos ahora la sensación que la política está como capturada por algunas organizaciones que no necesariamente tienen actividades lícitas, ¿no? Pero igual, sea actividades lícitas o sea actividades ilícitas, lo importante es que el sentido de una representación democrática es que represente a los ciudadanos. Cualquier forma de distorsión de eso, a través del dinero, porque se financian las campañas y luego se va a exigir algo, una contraprestación,
desvirtúa el sentido de una representación democrática. Por eso yo creo que el tema del financiamiento público. Directo, o en este caso indirecto, pero si es directo es mejor todavía, ¿no? De las campañas, introduce condiciones más equitativas para la política. No, y además el dinero, digamos, el presupuesto público que podría destinarse a las organizaciones políticas, al final lo que van a hacer es conformar pues un círculo virtuoso, ¿no es cierto? Porque se empodera el ciudadano y el ciudadano luego ya va a estar más inmiscuido en política quizá, y las campañas podrían ser en alguna manera más austeras, porque ya está el interés del ciudadano de promedio, ¿no? Ahora hay que decir que la franja es algo que ya existía, ya estaba previsto desde hace tiempo, ¿no? O sea, no es una innovación. Lo que estamos hablando acá, que es esta innovación, es un sistema de franja ampliado, ¿no? Mejorado, porque la franja, como ha venido desarrollándose antes, destinada alrededor de 30 millones de soles y se realizaba en elecciones regionales y en elecciones congresales, generales, perdón. Pero el problema es que no estaba bien diseñado y entonces los partidos casi no hacían uso de esa franja. Entonces ahora va a ser un desafío ver cómo se mejora la franja para que los partidos ahí destinen. En la medida en la que ahora, digamos, la única forma posible de financiar la propaganda electoral es a través de los medios públicos, porque eso es lo que ha establecido el marco constitucional, entonces digamos que podemos decir que algo hemos mejorado, ¿no? Pero todavía hay que afinar este mecanismo para hacer que el financiamiento de las campañas libere a los candidatos y a los partidos de ser presa de captura por parte de organizaciones, en algunos casos así es. Y dentro de poco veremos además el impacto de esta normativa, claro, ¿no? que sí. Gracias a este próximo proceso electoral. Muchísimas gracias.